Pueden tomar asientos. ¿Me escuchan bien? Bien, pues vamos a orar nueva vez, así como están, para dirigirnos a nuestro Dios y que Él sea quien nos conduzca una vez más en esta noche. Oramos. Gran Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Venimos aquí como hijos tuyos, aquellos que hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido traídos, Señor, a tu luz admirable. Permítenos andar en la luz de Cristo. Permítenos ser transformados por Cristo Jesús. Que seamos jóvenes y adultos dispuestos a llevar amor a las ciudades, a llevar transformación a las ciudades con la predicación del Evangelio. Bendícenos en esta noche y enséñanos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, yo recuerdo anoche cuando estaban dando los testimonios, recuerdo que lo quería decir anoche, pero no se me olvidó cuando subí acá. Uno siempre vive de calamidad en calamidad, de situación en situación. Y la semana pasada, bueno, esta semana todavía, la denominé en la casa la semana de los dedos malos. Parece como el título para un sermón y ustedes van a entender rápidamente. Sucede que allá tenemos un señor abanico que él se ha dado la tarea de querer romperle los dedos a la gente de allá. Al primero que me dio un yaguazo fue a mí en este dedo. Luego la niña, bueno, no todo tiene que ver con el abanico, pero el abanico lleva dos. Entonces la niña el viernes jugando le dio con un pote a Lauriel en uno de los dedos y le zafó el dedito. Tuvimos que ir rápido al médico, le pusieron ahí un pequeñito yeso, que al otro día ya él no lo tenía, pero amén, él se lo quitó. Estaba el dedo malo. Entonces a Ruth un dedo con una uña le ha dado agua a beber. Ahí la dejé donde una manicurista a ver cómo le ayuda con esa situación. Y la niña, que era la única que estaba como libre de eso, el domingo en la noche le mete el dedo al abanico. Entonces ella no fue uno, ya fueron dos deditos que le rozó un poquito y le quitó un poquito de carne. Anoche tenía pensado decirlo por el contexto de los testimonios, pero ya que lo recordé, pues lo dije ahora. Uno nunca está exento de situaciones. Uno nunca está exento de que le pase algo malo. Y ahora uno mirando el mundo de manera globalizada se da cuenta que los problemas no son locales, que los problemas no solamente son individuales, hay un problema mundial. El mundo está en caos, el mundo está en dificultad, el mundo necesita esperanza, el mundo necesita a Dios. Y vimos anoche que nosotros somos agentes de esperanza, somos los mensajeros que Dios utiliza para enviarlos a las ciudades porque Él ama la ciudad, porque la ciudad está compuesta ¿de qué? De personas, eso decíamos anoche. Dios ama las ciudades porque Él no solamente envía mensajeros que prediquen la palabra, sino también que esos mensajeros llevan compasión por la gente. Miran sus necesidades, miran sus problemáticas y les ayudan a resolverlas. Y no solamente se queda allí, sino que también vimos que Dios tiene el deseo de transformar las personas, transformar las ciudades, así como transformó a Nínive y como transformó a Saulo, a quien convirtió en el apóstol Pablo. Hoy nosotros vamos a ver cómo Dios desea también transformar nuestras ciudades y cómo nos quiere utilizar a nosotros para hacer esa magna obra de transformación, obra de liberación y una obra que se expande compasivamente a los necesitados. El tema de esta noche es titulado Transformando ciudades, siguiendo el ejemplo de Jesús. Transformando ciudades es sinónimo de transformar gente. Y cómo yo, un simple mortal, puedo colaborar con Dios en la transformación de un individuo que está allí afuera, quizás ignorantemente de que hay un Dios que le ama y que le quiere restaurar. ¿Cómo yo puedo ser un agente de cambio, de transformación, para que esa gente que está allí pueda encontrar el amor de Cristo Jesús? El tema de esta noche nos trae una historia que está entrelazada en todo el sermón. Y habla de un joven llamado David, que vivía en una gran metrópolis, una gran ciudad. Ustedes saben que las grandes ciudades, además de tener mucho dinero, tienen mucha violencia, mucho ruido, y la gente por lo regular vive en su esquina.
Me disculpan acá los que viven en residenciales, pero viven una vida aparentemente de un residencial, cada quien en lo suyo. Ahí usted entra y la gente, si lo saluda, usted dichoso. Sí, pues tengo muchas personas que viven en residenciales allá en la escuela y dicen que eso es así. Ahí casi ni se conoce el vecino que vive al lado del otro vecino. A veces chocan en horario de entrada y salida o al entrar a sus casas y se ven. O sea, el mundo quiere vivir de una manera aislada. Y aquel joven, él veía cómo las personas vivían desesperanzados, vivían con tristeza, con desesperanza. Y él sentía en su corazón el anhelo de ayudarles, pero no sabía cómo. Hasta que en una ocasión escuchó hablar a un anciano de la iglesia llamado Elías, que él estaba hablando acerca de cómo Jesús implementó un plan para ayudar a las personas en las ciudades. Y es el plan que encontramos en el texto de esta noche, que dice Mateo 9:35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino, curando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Él escuchó a Elías que estaba predicando este sermón y dice que él se interesó tanto porque él vio cómo Jesús le llevaba esperanza a las personas y él quiso también imitar este ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta noche tiene 4 verbos. Él originalmente tenía 3, pero yo descubrí 4 en el texto, porque presentaba, por ejemplo, Jesús recorría todas las ciudades enseñando. Es el primero que me muestra el sermón, enseñando. El luego era proclamando o predicando, y el tercero era curando o sanando. Sin embargo, al inicio del texto hay un verbo, el verbo recorrer. Y creo que los otros 3 no tendrían sentido si yo no salgo de la iglesia y recorro las ciudades. Lo primero que yo debo hacer para poder enseñarle a la gente es ir donde está la gente y traerlo a los pies de Cristo. Yo no necesito traerlo aquí para enseñarle. Yo debo hacer lo que hizo Cristo, recorrer las ciudades e ir donde está la gente y enseñarle el camino al reino de Dios. Ese camino es Jesús. San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Cristo Jesús. De modo tal que Jesús nos está invitando en esta noche a recorrer las ciudades, a salir de las 4 paredes. Anoche, de una manera simplista y básica, hablamos de eso, pero en esta noche el tema se explaya más en que nosotros debemos fortalecernos en el Señor, porque fue el deseo principal cuando Jesús escogió a 12. Primero escogió a 12 para que estuviesen con Él. Y luego de estar en comunión con Cristo y aprender con Cristo, a adquirir las estrategias de la predicación del reino de Dios, Jesús entonces les dice que los envió a predicar de 2 en 2 y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo y sobre toda enfermedad. Hermano y hermana, esa autoridad Jesús también nos la quiere dar a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, estar en comunión con Cristo. Y luego que estemos en comunión con Cristo, que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo, Jesús entonces nos dice en Mateo 9:35, salgan y recorran las ciudades. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Y dice Mateo 19, por tanto, vayan. O sea, no es quédense. Vamos a cambiar el vayan por recorran. Por tanto, recorran el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y no se me desesperen. Ustedes tendrán aflicción en este mundo, pero tengan paz, que yo he vencido al mundo. Y Jesús dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Alabado sea el nombre de Dios. Físicamente Él no está con nosotros, pero su Espíritu Santo está aquí. Y recuerden el texto para memorizar de la lección de la escuela sabática de la semana pasada, que decía al final que Jesús nos esperaría en el aire y que ahí estaremos siempre. ¿Cuándo? Siempre con el Señor. Y Él dijo que estaría con nosotros siempre. O sea, Jesús nunca ha estado apartado de nosotros. Nuestros pecados, como dice Isaías 59:2,
es que nos ha apartado de la presencia de Dios. Ha hecho que ese velo haga una división entre el poder de Dios y nosotros, sus hijos. La primera idea o el primer punto que debemos llevarnos esta noche es que Dios quiere que nosotros salgamos y recorramos nuestra ciudad. Y cuando hablo de la ciudad no me refiero a la provincia San Pedro entera, nuestro barrio, nuestra calle, que nuestros vecinos sepan que yo soy cristiano y que proclamo el reino de Dios. Que mis vecinos sepan que yo soy una persona que ama a Dios porque ven que yo amo a mi ciudad, que yo colaboro para que mi ciudad esté bien y se acerque más al reino de Cristo. Yo no puedo ser cristiano en la iglesia y en mi barrio, cuando vayan a procurarme, no sepan ni siquiera la referencia de cristiano que vive ahí. No, nosotros sabemos que ahí vive una persona que usa corbata y que sale, pero no sabemos, o una persona que sale con una Biblia. Sí, yo nunca lo he visto con nada que lo identifique como cristiano, una Biblia que sale, pero a veces uno cree que es una agenda. Lamentablemente la vida es así. En la Biblia dice la Escritura, en el libro de Marcos capítulo 1, que Jesús entró a una sinagoga en Capernaum y que allí sentado en la sinagoga había un hombre con un espíritu impuro. ¿Dónde estaba sentado? En la iglesia. Y no se sabe el tiempo que tenía ahí hasta que Jesús llegó. Cuando Jesús llega a nuestra vida, el mal tiene que huir. Cuando Jesús llega a nuestra vida debe ser transformada, porque donde Jesús llega, nuestra vida no puede seguir igual. Jesús ha cambiado el mundo antes y después de Cristo. Jesús ha cambiado la historia y por Jesús estamos nosotros aquí con esperanza de vida nueva. Esa esperanza que tenemos, Jesús quiere que vayamos y recorramos las ciudades y que se la llevemos a la gente. Hay que salir, es lo primero que debemos tener pendiente. Y como dijimos anoche, si la hermana Brunilda no puede sola, busque a Nelly, busque a Margarita, busque a la hermana Ansia, busque a Deyanira, pero váyase con alguien. Es el método de Cristo, de 2 en 2. Y no lo dice un libro cualquiera. El libro de Lucas capítulo 10 dice que Jesús escogió a 70 de sus discípulos, que no eran 12 nada más, 12 fueron los apóstoles, pero Jesús tenía cantidad inmensa de discípulos. Recuerde que cuando Él se fue, ascendió al cielo, se le apareció a más de 500 a la vez. Y Jesús a esos 70 los dividió de 2 en 2 y los envió a predicar, y le dio autoridad sobre todo espíritu impuro, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, y le dijo: a quien ustedes perdonen los pecados, por mi autoridad les serán perdonados. No es que el hombre tenga autoridad para perdonar pecados, es que Jesús lo estaba comisionando a que hicieran esa misión, y Jesús nos quiere comisionar a nosotros. El segundo verbo que debemos aprender es enseñar. Jesús no solamente recorría las ciudades y las sinagogas de ellos, sino que les enseñaba. Jesucristo era alguien que mostraba el reino de Dios en palabra y en ejemplo, como dicen, por precepto y por ejemplo. Jesús es el modelo a seguir para nuestras comunidades que debemos recorrer, pero no solamente recorrer, llevar la palabra de Dios que cambia vida y enseñarle a la gente el camino de la salvación. El camino de la salvación no es guardar normas, es conocer a Jesús, es vivir la vida de Cristo. Y luego que estamos en Cristo, Él dice en San Juan 14:15: si tú me amas, tú me vas a obedecer, tú vas a guardar mis mandamientos. Pero no podemos pedir obediencia antes de conocer a quién voy a obedecer. Debemos presentarle el autor de la salvación, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Como agentes de esperanza, como mensajeros que vamos a cambiar las ciudades, a cambiar las personas, debemos enseñar a la gente a conocer a Cristo Jesús. Siempre me ha gustado hablar del santuario y muchas veces se explica de una manera que no es lo que yo normalmente hago, porque la gente entiende que desde que se le presenta el santuario es hablar de juicio, es hablar de ley, es hablar de perdición. No, Jesús dijo: yo soy la puerta. Y lo primero que vemos cuando entramos al santuario es la puerta. Luego encontramos a Cristo en el lugar de sacrificio, en el altar de sacrificio.
Luego vemos la obra del Espíritu Santo en el lavacro, que está regenerando todo aquel que por fe ha entrado por la puerta, que es Cristo, se ha encontrado con el Cordero, que es Cristo, se ha lavado en el agua que simboliza el Espíritu Santo que nos regenera, y cuando entra al santuario, al lugar santo, entra con la sangre de Cristo, la sangre que sana, la sangre que salva y que perdona los pecados. De modo tal que el santuario es salvación por todos lados. Y eso es lo primero que debemos enseñarle a la gente, que en Cristo Jesús somos salvos, que en Cristo Jesús hay esperanza. Y luego que la gente tiene esperanza en Jesús, entonces se encuentra con la ley en el lugar santísimo y dice: yo te obedezco porque tú me has salvado. Te obedezco porque me has redimido. Ahora yo soy esclavo tuyo, pero por amor. El verbo enseñar, Jesús lo practicó recorriendo las ciudades. Y nosotros como jóvenes, ¿cómo podemos enseñar a las personas el camino de Cristo Jesús? El tema de esta noche nos motiva a que hagamos grupos de estudio, a que busquemos lugares estratégicos en nuestra comunidad, no necesariamente en la iglesia. Si usted no consigue en otro lugar, ¿qué mejor lugar que la iglesia? No le van a cobrar, no lo van a echar y es el lugar propicio. Pero si usted puede buscar otro lugar donde reunirse con 2 o 3 personas para enseñarle el camino de la salvación, es propicio hacerlo, porque era lo que Jesús hacía: recorría las ciudades y les enseñaba. Otro punto que nos presenta el tema de esta noche es que podemos ser mentores de otros jóvenes que necesitan conocer del camino del Señor. Es ser un guía espiritual para aquellos que todavía no conocen de Cristo. Y aquí nosotros tenemos clubes, pero no podemos dejar el trabajo solamente a los clubes. Los clubes tienen una agenda que trabajar y nos reunimos normalmente los sábados, pero en los días de la semana yo pierdo quizás de vista a esa persona. Yo pierdo quizás de vista a ese joven porque lo estoy esperando para la reunión del próximo sábado. Pues yo aprovecho durante la semana y le doy un toque, lo llamo, le pregunto, lo vigilo: ¿en qué estás? ¿Comiste? ¿Cenaste? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue en el trabajo, en la escuela, en la universidad? ¿Cómo te ha ido en los exámenes finales? O sea, estar atento para que la gente entienda que yo quiero lo mejor para ellos. Así lo hizo Jesús con la gente. Dijimos anoche que Jesús sentía compasión. Y no era un solo sentimiento. Esa compasión llevó a Jesús a la acción de sanar, resucitar y transformar la vida de muchas personas. Nosotros somos agentes de esperanza. Jesús espera que redimamos nuestra ciudad compartiendo el evangelio con otros. Hagamos grupos de estudio. Seamos mentores de las demás personas. Compartamos algún material, ya sea por las redes, algún material físico de manera personal con las personas que están en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de clases. Hay muchas ventanas que podemos utilizar para predicarle el evangelio a la gente. No necesariamente tiene que hacer así como yo lo estoy haciendo ahora en un púlpito. No, podemos ir como Jesús hizo, recorría las ciudades para enseñar a la gente el camino de la salvación. Jesús hacía otra cosa mientras recorría. Él enseñaba, pero él también proclamaba el evangelio del reino. ¿Y qué ha traído el evangelio del reino a este mundo? Ha traído esperanza. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí era, hasta que Jesús llegó. Y entonces Pablo dijo: ahora la paga del pecado es muerte, pero hay vida eterna en Cristo Jesús. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Y esta es la vida eterna, dice San Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús ha traído esperanza. La proclamación del reino de Dios debe infundir esperanza a la gente de nuestra comunidad, a nuestro vecino que todos los días está maldiciendo, se está quejando, está apurado. Llevémosle esperanza. Usted no tiene que agobiarlo hablándole necesariamente. Usted agarra un libro, perdone Margarita, y se lo da: vecino, mire, le vine a traer esto. Agárralo, hermana, agárralo. Sea cortés conmigo. Le vine a traer eso, que el Señor me le bendiga, y váyase.
no tiene que agobiarlo, váyase. El momento de usted quedarse a hablar va a llegar, porque si el vecino lee el libro, le va a hacer preguntas, o le va a decir, mire, ese libro que usted me prestó, o me regaló, o esa revista, me gustó tal tema. Cerciónese de algo, hermano, hermana, gracias. De cuando usted regale una literatura, me refiero a literatura, libro, revista, o de las que damos ya propiamente literatura pequeña, usted léala, conozca por lo menos lo que usted está dando. Sí, porque muchas veces compartimos un mensaje que nosotros no sabemos nada. Tenga la cortesía de leerla, aunque sea vuelo de pájaro, que usted sepa de qué va a tratar esa literatura, porque usted lo menos pensado es que alguien le va a decir, mira, me gustó tal tema de la revista que me entregaste, y tú dices, ay, Dios mío, pero ¿y de qué me estará hablando? ¿Y de cuál tema fue? Quizá usted sepa de manera rápida un tantito, pero no sabe el contenido real que tiene la revista. Seamos agentes de esperanza. Prediquemos el evangelio del reino, y el evangelio del reino es predicar las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. En Él tenemos esperanza. Capítulo 2 de Marcos dice que Jesús llegó a Capernaum, que había llegado de nuevo a Capernaum, y que mientras estaba allí llegó a su casa y que les predicaba la palabra del reino. Jesús, cada vez que se encontraba con gente, no perdía tiempo, les predicaba la palabra del reino de Dios. Y que allí había mucha gente, de tal manera, dice la Escritura, que no podían entrar ni siquiera a la puerta. Y Jesús aprovechaba y les predicaba la palabra. Nosotros debemos salir y no solo enseñar, sino proclamar, proferir, vocear: el reino de Dios ha llegado. Jesús le dijo a los fariseos que lo estaban acusando, tú echas a los demonios por el príncipe de Belcebú. Y Jesús le decía, no, yo no lo estoy haciendo por el príncipe de los demonios, por Belcebú o Satanás. Yo lo estoy haciendo por el poder de Dios. Y si yo lo estoy haciendo por el poder de Dios, por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y yo alabo el nombre de Dios por eso, porque Jesús llegó, como dice el libro de Primera de Juan 3:8, porque Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y el mal, dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo ha venido para dar vida y darla en abundancia. Lo que el enemigo vino a quitarte, Jesucristo vino a restaurarlo. Tú lo sabes, proclámalo al mundo. Esa es la misión que nos han dejado estos temas en esta semana. Y fíjese que yo le iba a preguntar a Elvis que si podía prescindir de ellos, pero preferí leerlos. Y desde que leí el primero quedé enamorado. Y veo que es una necesidad, porque nuestra actualidad en las iglesias es vivir de actividad en actividad. No tenemos tiempo ni siquiera para concentrarnos íntimamente con Dios, porque hemos cambiado la intimidad con Dios en el asistir a la actividad X. Y no está mala la actividad. El asunto es que usted tiene que, aparte de ir a buscar a la actividad, usted debe llevar a la actividad esa comunión que ha tenido con su Dios. Entonces Dios lo que nos está enviando, mandando en esta semana es, yo quiero que tú te prepares, yo quiero que tú tengas comunión conmigo, porque yo quiero que tú salgas a llevar el evangelio. Ningún soldado se atreve jamás a ir al terreno de la guerra sin preparación, muerto en el instante. Sí, no entra, no, que no va. No sé cuántos han visto aquí la película Hasta el último hombre de Desmond Ford. A él no lo querían dejar entrar a la milicia porque él no podía portar un arma por sus convicciones religiosas. Porque decían, es que tú eres un muerto seguro, eres una baja para nosotros. No podemos tener a alguien que no pueda defenderse, porque inmediatamente presenta la cabeza en el terreno, se lo llevan, es a correr. Pero era un hombre que había sido dirigido por Dios para hacer una obra allí. El que no ha visto la película, véala. Es un hombre cristiano, adventista, que Dios le tocó allí en el terreno de guerra y no tuvo que tocar un arma para hacer la obra de Dios en aquel lugar. Dios le utilizó y salvó a todos los que pudo, incluso hasta de los enemigos, porque él no tenía enemigos. Él era un agente de salvación en aquel lugar. Nosotros ya vimos anoche que Dios nos ha llamado para ser ese tipo de mensajeros. Proclamemos el evangelio, hermanos. Mostrémosle a Cristo esta ciudad,
por ejemplo y por palabra. Que podamos utilizar todos los medios que tiene nuestra iglesia para llevar el evangelio allí afuera. Todos nosotros tenemos redes. Hay que soltar el miedo. Hay que ir soltando el miedo. Si usted quiere, usted no se grabe, pero agarre un videíto que usted vio y compártalo por sus redes, por su WhatsApp, por su Facebook, por su Instagram, por su TikTok. Compártalo poco a poco y usted verá que personas lo van a ver, le van a poner me gusta y algunos le van hasta comentar. Usted está predicando. Son los métodos actuales del día de hoy. Por eso digo que no necesariamente tiene que ser con palabras. Usted tiene 1000 formas, muchas estrategias a su alcance para proclamar el evangelio del reino. Y no se olvide que el evangelio del reino es proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Podemos pasarle una noche recordando eso, porque esa es la clave de la salvación de la gente. Jesús fue a llevar a Israel esperanza. Cuando la gente estaba sumida en sus delitos y pecados, dice Pablo, Jesucristo murió por nosotros y nos vino a justificar con el Padre. El último verbo que nos enseña esta noche, que es un llamado a la acción, porque esos son los verbos, son palabras que indican acción en las oraciones, es sanar. Y dirá usted, sí, pero yo no tengo el don de sanar. Yo no soy médico, yo no soy enfermera, yo no sé nada de medicina. La Biblia dice que Jesús recorría las ciudades enseñando, proclamando el evangelio del reino y sanando. ¿De qué forma los jóvenes de hoy podemos sanar a las personas? Mientras estudiaba el tema, recuerdo la actividad que por varios años hemos estado haciendo en nuestra iglesia, dirigida por nuestra hermana Catherine, amando a los olvidados. Había un título, pero nosotros lo hacíamos en otra fecha, normalmente para diciembre. Hacíamos una actividad donde se hacía alimento y se llevaban a algunos parques, a algunos lugares. Recuerdo que la primera vez fuimos a Santa Fe, no sé si era la escuela donde tú trabajas, William, allá era, ¿verdad? Fuimos allá y convocamos a la comunidad y le dimos alimentos. Luego la próxima fue en algunos parques que llegamos a ir hasta el malecón distribuyendo los alimentos. Algunos lo tomaban, otros decían que no, pero el que lo tomaba se le dibujaba una sonrisa en el rostro, porque lo más probable es que mucha de esa gente había pasado el día sin comer o no tenía dónde ni cómo cenar. Pero a través de esa obra que uno la hace anual, nosotros podemos quincenal o mensual no hacer un 200 platos. No, haga 15, haga 20, haga lo que pueda, pero no deje de hacerlo. O no dejemos de hacerlo como iglesia, porque no es un llamado solamente individual, es un llamado colectivo para nosotros que repensemos cómo estamos llevando la obra de sanidad a las personas que están fuera. Vuelvo a tocar el punto. La hermana Ondine está organizando una actividad para ir al asilo de ancianos, a llevar alimentos, a llevar medicina, a llevar la proclamación del evangelio de Dios. Eso es lo que Jesús quiere, que salgamos, que recorramos, que llevemos el mensaje, que le mostremos a la gente que Jesús me ha cambiado y que lo quiere cambiar a él también. Podemos hacer esas obras, ver quiénes están necesitados en nuestra comunidad, ver quién está enfermo en nuestra iglesia, y no solamente ir cuando hay una actividad X programada en el calendario de la asociación. Bueno, tal día es el día del joven adventista, necesitamos visitar 20 enfermos. Ese día todos nos preparamos y visitamos 20 enfermos. Pero esos enfermos estaban enfermos antes de ese día. ¿Podíamos ir a visitarlos antes también? O sea, dejemos de actuar por actividad en lo que Dios quiere y que vayamos a ver la necesidad que hay en nuestra comunidad. Y que vayamos a llevar el pan de la enseñanza, vayamos a llevar el mensaje de salvación y que le llevemos sanidad a esa gente. ¿Cómo usted sana a una gente también? Conversando con el que está angustiado. La depresión se está llevando a la gente el día de hoy. Los problemas emocionales están inundando no solamente el mundo, sino nuestra iglesia. Hay gente que lo que necesita es que usted lo escuche, que lo llame, que le escriba. Que le diga estoy aquí, cualquier cosa me puedes llamar, me puedes escribir, o tú tirarle, mira, necesitas algo, estás ocupado, podemos reunir, vamos a ir al parque a conversar un poco, a comernos un helado, a bebernos un refresco, a charlar. La pandemia nos ha dejado una situación, a pesar de que vivimos mucho tiempo aislados, la gente todavía no se ha desligado eso y vive como lejos uno del otro. Hermano, vamos a vivir en coinonía.
La Biblia dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vean que el tiempo de la venida del Señor Jesucristo se acerca. Recorrer las ciudades, enseñarle a la gente el camino de salvación, proclamar el evangelio del reino y sanar a las multitudes, tener compasión de ellas, darles comida, darles compañía, visitar a los enfermos, visitar a los necesitados, ver quién faltó en nuestra iglesia. Ya faltó 2 días, pues te llamo, te busco, indago qué pasó contigo. El llamado es de manera especial para nuestros jóvenes de nuestra iglesia, porque así es la semana. Pero dijimos anoche que es un mensaje para todos. Preparémonos, porque Cristo Jesús quiere redimir nuestra ciudad, y los agentes de redención somos tú y yo. Oramos. Buen Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, alabado, Señor, sea tu nombre. Te agradecemos, Padre eterno, por tu misericordia y por tu cuidado. Gracias te damos porque tu palabra cada día nos ilumina y nos muestra el camino que debemos seguir para llevar este evangelio a toda nación, tribu y lengua. Que podamos vivir e imitar a Cristo Jesús. Que podamos salir como iglesia, como individuos, y podamos proclamarle a la gente que Jesús viene pronto, que en Él hay esperanza, que en Él hay sanidad, que en Él hay salvación. Bendice a cada joven de nuestra iglesia, a cada adulto, a cada adolescente, a cada niño, a cada anciano. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos cada día por el camino del bien y que nos ayude a predicar por ejemplo y por precepto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Me informan que Aileen va a tener una parte musical para despedirnos en esta noche. Uno, dos. 1, 2. Buenas noches y que el Señor les bendiga. Uno, dos. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió un sol todos los días. Yo sé que a veces viene la tormenta, pero Él nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús.
Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo.